Vamos a ver si somos capaces, no estoy muy seguro que lo logremos, de hablar de las dimisiones desde otro lugar. O sea, dimisiones de ministros o ministras. Ya hemos dicho en la primera hora del programa que en Argentina pareciera que está últimamente como de moda, ¿no? Te vas a tomar una birra o una dimisión de una ministra o un ministro. Está la cosa de moda. La cuestión es que no es nuevo. Ahora Bahía y Flavia han hecho una investigación así, pero hasta profunda, profunda, profunda. Tienen datos importantes, dimisiones surrealistas, curiosas. Yo las he leído porque me he leído el documento y a veces no me creía lo que habían encontrado. Espero que no sea todo basado en Infobae, pues sabemos de Bahía, ¿no? Su tentación por noticias falsas, ¿no? Y ahí las tiene. Con todo el respeto a Infobae, ¿no? Después como para pedirle algo a Infobae, ¿no? O sea, después escribimos un informe en CELAG y qué carajo nos van a dar bola a estas alturas del partido ya nos da... hay un cántico de la gente de los hinchas del Cádiz, lean que hemos venido a emborracharnos y el partido nos da igual, ¿no? Más o menos es un momento casi parecido, ¿no? Bueno, vamos a ir a dimisiones, pero antes de la parte seria de la investigación, yo quiero una ronda. Aquí tenemos la gran ventaja de que incluso este programa cuenta hasta con una exministra. O sea, no todos los programas pueden decir que tienen una exministra, ¿no? O sea, me refería a Bahía y a Flavia, que son dos exministras. No, 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 no. Eh, Gabriela Montaño, ¿estuviste de ministra cuánto tiempo, Gaby? De ministra un año, un poquito menos de un año. ¿Y de presidenta de la Asamblea? 2 años en la Cámara de Senadores y 4 años en la Cámara de Diputados. 6, digamos. O sea, 6 años más un año, o sea, 7 años con rango casi equiparable, evidentemente, a una ministra o ministro. ¿Dimitiste tú o...? Pues tú no te pudiste dimitir porque te pidieron un golpe de Estado, ¿es así o no? Sí, pero era lo extraño. Yo no renuncié. Ah, o sea, eres ministra. No, Ah, escuchá. ¿Qué velocidad porteña la tuya, che? Yo no renuncié hasta que estuvimos en México con Álvaro y con Evo. Desde México yo renuncié, en realidad cuando estaba ya fuera del país, porque consideraba que podía servir esa carta de ser ministra todavía si se necesitaba por temas de seguridad y de vida, digamos. Evo y Álvaro ya habían renunciado, pero yo no había renunciado todavía. O sea que cuando renuncié lo hice cuando ya supe que las cosas estaban bajo control, digamos. Eh, pero creo que si me preguntas si algún momento eh, te voy a contar algo que no he contado nunca. a ver, eso me gusta. Eh, una vez, Gringo González y yo, los dos estábamos como presidentes de las cámaras, y claro, ya veníamos con mucho tiempo acumulado de desgaste personal, etcétera, etcétera, y los dos habíamos conversado la posibilidad de pedir que haya un cambio, ¿no? De pedirle a Evo, Álvaro, que consideren la posibilidad de un cambio. Y me acuerdo que una vez fuimos a hablar con Evo de esta situación, pedirle que la siguiente gestión él elija a otras personas, y obviamente cuando llegamos ahí nos mandaron a rodar a los dos y nos dijeron no. Y cuando estábamos saliendo del palacio me dice, che, Gabriela, debemos ser los únicos locos que venimos dos presidentes juntos a plantear una renuncia en términos pacíficos, digamos, no porque se fracturó algo, ni porque... y me dice, esta situación realmente no creo que haya existido antes. Estos muros son testigos de algo que no sucedió antes, ¿no? Ahora la prensa boliviana está titulando intento de golpe de Estado de Gabriela Montaño contra Evo Morales en Bolivia. No, pero fijaros que yo creo que le has puesto el listón muy alto a Flavia y a Bahía no sé, su situación surrealista de una renuncia o una dimisión es hacerlo después de un golpe de Estado en México. Eso ya está high level, ¿eh? Esto es alto nivel. A ver, Abraham, eh,
¿Cómo dimitirías tú? ¿Cómo le hubieras presentado tú la renuncia, la dimisión, si hubiera sido ministro de Rafael Correa o bueno, de Lenín Moreno? No te voy a poner en ese umbrete. ¿Cómo dimitiría? O sea, yo la verdad es que tengo referentes ecuatorianos para dimitir, ¿no? Porque para mí son representantes de la dignidad. Yo recuerdo cuando Lenín Moreno fue posicionado presidente, tardó muy poco para mostrar su viraje a la derecha de Lazo. Y recuerdo al canciller Patiño, en ese momento era asesor de presidente, Ricardo Patiño, ¿no? Mandando una carta muy digna, igual que Paola Pavón y otros compañeros de la Revolución Ciudadana, ¿no? Dimitiendo de forma muy seria, muy firme a sus cargos. Y esto sucedió, se empezó a precipitar cuando luego Moreno lo aparta a Jorge Glass de la vicepresidencia. Yo creo que ese momento fue crucial en Ecuador, Alfredo, porque ahí se vio, ¿no? Quiénes se quedaron con Moreno, quiénes ejercitaron los cálculos y quiénes dimitieron y, bueno, se ubicaron del lado correcto de la historia. Para mí ese evento fue muy representativo. Claro, es difícil, ¿no? Porque es un momento, la dimisión, la renuncia, es un momento donde tú tienes una responsabilidad altísima, ministra, ministro, estamos hablando de esa función, y pareciera un momento muy complicado, tal como lo cuenta Abraham para el Ecuador, tal como lo cuenta Gabriela para Bolivia, pero pareciera que en la Argentina a veces tiene atisbos de deporte. Es decir, hay un ejercicio. Bahía, Flavia, Bahía, ustedes pueden explicar. Explicar de nuevo, Alfredo, es decir un montón. Hoy estás usando unas palabras que para Argentina no sé si valen, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo con nuestra búsqueda, que yo le cuento a la audiencia. El pedido fue: busquen dimisiones de ministros en Argentina. Y nosotras, ¿qué hicimos? Y acá no nos dejes mentir, Alfredo. Buscamos el Ministerio de Economía. Para empezar, dijimos, bueno, se empieza por acá, pero no es lo único. ¿Pero por qué buscamos el Ministerio de Economía? Primero, claramente, porque, bueno, todo el equipo lo sabe y quienes están del otro lado lo saben. En este último tiempo, dimisiones, ministro de Economía, parecía que era como todo lo mismo, que las palabras iban de la mano, pero no es algo de ahora. Esto ya lo dijo Bahía, no es algo de ahora. Parece que hay una maldición en Argentina de los ministros de Economía. En Argentina, Alfredo, equipo, en promedio, los ministros de Economía duran casi 1 año y 4 meses. Desde el regreso a la democracia en 1983, ningún ministro de Economía completó un mandato presidencial. Y yo acá quiero contar una anécdota de índole personal, pero cuando pasó toda la dimisión de Guzmán, ni siquiera esta última, cuando fue la dimisión de Guzmán, tenía colegas de otras partes del mundo diciéndome: ¿qué está pasando en Argentina? Y hablándome como de escándalo, crisis, no sé qué, que no digo que no lo fuera, pero me dijeron: ¿por qué lo tomás como lo estás tomando? Y yo le digo: nunca vi a un ministro de Economía terminar un mandato. O sea, es curioso, pero realmente desde 1983 nunca hubo un ministro de Economía que acá en el país haya completado un mandato presidencial. De los Es un ahora datazo, ¿eh? ven, Flavia, es es un un datazo. datazo. Es un datazo de pensar que en la Argentina un ministro promedio ¿no? de la última décadas, ¿no? El regreso a la democracia, has dicho 1 año y 4 meses, 16 1 meses, año y 4 el meses. valor promedio, lo cual es muy bajo, un periplo prácticamente promedio para hacer muy pocas cosas, pero no es que el dato promedio esconda que haya habido ministros que hayan durado 5 años o 4 años, porque ni siquiera, según me dices, ha habido ministros de Economía que hayan terminado el mandato. Plantean un poco que es una cuestión estructural y ese dato que dice mucho de la dificultad que tiene el modelo económico argentino y que el ministro dura lo que dura. O sea, no sé cuántos ministros habrán pasado. A ver, más datos. De hecho, para traerte otro dato y seguir con los números, de los ahora 28 ministros de Economía, por lo menos hasta el momento de esta columna, no puedo asegurar que esto dure mucho tiempo, de los 28 ministros de Economía que hubo desde 1983, solo 4 de estos ministros superaron los 1000 días de gestión. Y de hecho, que este dato no me parece menor, Guzmán casi llega. Guzmán estuvo 935 días al frente del Ministerio de Economía y está en el listado de los 10 ministros que más duraron en el cargo desde la vuelta de la democracia. Porque también ahora se habla todo de crisis, del quilombo, de Argentina, pero vean que Guzmán es uno de los ministros que más duró. Superó incluso a Amado Boudou, que fue el ministro de Cristina Kirchner, que estuvo 883 días en el cargo,
pero quedó debajo de Nicolás Dujovne, ministro de Mauricio Macri, que permaneció 960 días. Como ya dijimos, y no podemos dejar de mencionar en este programa, Silvina Batakis, con su reciente salida del ministerio, estuvo 25 días en el cargo. Ese es el tiempo que estuvo ahora. Bahía. Ahí creo que Silvina Batakis no inaugura, pero acá vamos a poner una variable que está en el análisis, que es que ella se entera en el medio de un viaje, o empieza este run, este pasilleo de que va a ocupar el cargo de otra persona, pero esto ya había pasado en esta gestión con Felipe Solá, que se entera en Salvador, cuando estaba yendo a la cumbre de la CELAC, que no iba a ser más el canciller, y efectivamente se termina siendo reemplazado, por lo cual ya es una cuestión de dimisión y cuestión de formas también estrambóticas de enterarse en el medio de un viaje que va a ser efectivamente otro el que va a ocupar el cargo. Para ir también cerrando cuestiones de ministros de Economía y esta maldición, anteriormente pasó, ¿no? La historia no empezó con este gobierno. López Murphy, un proyecto que duró tan solo 48 horas. Se van a acordar, Ricardo López Murphy fue el ministro de Economía de Fernando de la Rúa, que provocó el regreso de Domingo Felipe Cavallo, porque luego de anunciar por una cadena nacional su plan, el gobierno de la Alianza tuvo que tomar una medida drástica ante un descontento social y no pudo sostener su proyecto ni 48 horas después del anunciado. Y muchos sostienen que el anuncio del plan de López Murphy fue el inicio de la agonía efectiva del gobierno de la Alianza. Pero vamos a escuchar qué dice actualmente López Murphy de esos poquitos días en el Ministerio de Economía. En el 2001 yo hice lo que tenía que hacer, lo que era sensato hacer, lo que decía el manual. Y estoy muy orgulloso de haber hecho lo que yo creía que era necesario para evitar la crisis que tuvimos posteriormente. Aún cuando haya durado 15 días en el ministerio. No, bueno, no le fue bien al gobierno después de eso, ¿no? O sea, ¿Le habría ido bien? a mí me parece que lo que yo hice era no solo lo que había que hacer, sino que fue la experiencia que después se usó en todos los países europeos en la crisis del euro. Así que yo estoy muy tranquilo con esa cuestión. El profesor de yoga López Murphy, ¿no? Porque después de decir estoy tranquilo con la que armó, hay que yo digo, como mínimo, no entiendo mucho de yoga, debe tener la máxima, ¿no? Nivel de profesorado de yoga para estar con esa calma. Yo estoy muy tranquilo con lo que hice, mandé la mierda al país, lo hice todo mal, estoy súper tranquilo. Ya lo quisiera yo, ¿eh? Ya lo quisiera yo. Incluso para un programa de la pizarra me pongo yo más atacado. Un nivel de seguridad importante, quiero su psicólogo, su psicóloga para la queremos, mí. La queremos. Realmente 15 días en el gobierno, él está orgulloso de su gestión, pero bueno, para ir terminando también ministros de Economía, ya que hablábamos de superministro, el recordado superministro de la Argentina ha sido Domingo Cavallo en el gobierno de Menem, ¿no? La cuestión es que esta es una dimisión conspirativa, la cuestión es que había una disputa interna del poder, como esto tampoco nace ahora en la Argentina, nos estamos enterando que había internas desde antes, muchachos y muchachas, se expulsó a este ministro superpoderoso, y la cuestión es que Menem le encomienda a uno de sus asesores en una misión reservada, que tenía que subir a un avión y explicarle personalmente a los presidentes del Mercosur que Cavallo dejaría el ministerio. Menem ni siquiera lo llamó por teléfono, fue su jefe de gabinete, el pampeano Jorge Rodríguez, quien tuvo que verle la cara de sorpresa a Cavallo cuando le comunicó que ya no sería el ministro de Economía y que no había vuelta atrás. Así que también hubo sesgo conspirativo, cuánto tiempo se estuvo planificando esta división de una persona realmente importante en ese gobierno para la gestión de Menem, ¿no? La verdad que sí, ¿eh? Bueno, hay otro dato en materia económica que es un año donde hubo muchos ministros de economía, ¿no? En el 2019, que pareciera que hace un siglo, pero no tanto, ¿no? ¿Tenéis ese dato por ahí? Porque lo leía en el informe y me quedaba absolutamente así como impactado, no me lo podía ni imaginar. Digo por un gobierno de estos tranquilos, ¿no? En 2019, Alfredo, que 2019 recordemos que fue año electoral en Argentina, en 2019 tuvimos 3 ministros de Economía, que es algo que no pasaba desde hace 12 años. O sea, es muy importante, de nuevo, volver a contextualizar el país para los oyentes, las oyentas que tenemos en otros lados. Podemos tener un año con 3 ministros de Economía, como sucedió en 2019. O sea, pero espérate un momento, Flavia, tú estás diciéndome que en 2 años del siglo XXI... En 2 años hubo, en esos 2 años, 3 ministros de Economía. En 2019, Alfredo, tuvimos a Dujovne, Hernán Lacunza y Martín Guzmán como ministros de Economía.
Para encontrar algo similar a lo que sucedió en 2019, nos tenemos que remontar a 2007 para encontrar este año con 3 ministros que fueron Felisa Micheli, Miguel Peirano y Martín Lustó. Martín Guzmán claramente en 2019 fue el cambio de fin de año porque asumió como ministro de Alberto una vez que cambió el gobierno, pero Duhovne y Lacunza fueron los ministros del macrismo. Así que ahí tenemos 2 del macrismo, 1 de cambio de gobierno. 3 en un mismo año, 2019. Sí, pero lo curioso que dices, el dato es fuerte, porque no es que había que remontarse a, no sé, a 1930 para encontrar No, a otro año con 2007. 3. 2007 es que está ahí a la vuelta de la esquina en la historia, lo cual dice bastante. Entonces tenemos ministros que duraron 48 horas. O sea, por ejemplo, Silvia Batakis puede presumir que estuvo 12 veces más Sí. que otro Más. ministro de Economía. O sea, decir, a ver, ¿qué pasa? Yo estuve multiplicado por 12 lo de López Murphy. Yo me imagino una conversación, y si invitamos a los dos un día en la pizarra, un debate de los ministros más corto en tiempo, ¿eh? No piensen raro. A ver, más datos. A ver, tenemos 2 tópicos, dimisiones por fuerza mayor o las más estrambóticas. Podemos ir rápidamente por dimisiones de fuerza mayor. Acá es algo bastante llamativo. Ministros que murieron ejerciendo el cargo. Yo sé que es un poco terrible, pero la verdad es que es llamativo. Miguel Ángel Roig, ministro de Economía de Menem, murió 5 días después de asumir. Y esto dejó, la verdad, que impactó a todo el mundo. Imagínate que él había anunciado su plan de gobierno, iba a firmar un acuerdo con empresarios, y a los 5 días de asumir, efectivamente, le agarró un paro cardíaco y tuvo un problema de salud importante. Y vamos a escuchar audio de ese momento que lo registramos, porque la verdad que la gente estaba como totalmente confundida. Había uno de los compañeros de él, el ministro de Educación, que ahora vamos a escuchar, Antonio Salonia, que decía, yo estuve con él ayer a la noche. A ver, vamos a escuchar el audio. Bueno, realmente ha sido un hecho impactante, un hecho absolutamente conmovedor e inesperado. Estuvimos ayer con el doctor Roy y bueno, a pesar de conocerlo desde hace muy poco, es un hombre de bien, o sea, nos habíamos hecho buenos amigos y esta pérdida es realmente lamentable y nos deja a todos consternados. O sea, tenemos hasta estas Sí. historias durísimas, ¿no? También en la vida política de la Argentina, pero no es el único caso, ¿no? Porque recuerdo que hace poco también pasó algo muy duro. Con el ministro de Transporte de Alberto Exacto, Fernández, Mario exacto. Meoni, que estaba manejando su propio automóvil para ir a su ciudad de Junín. La realidad es que hay que decir esto, vamos a hacer un llamado a todos los funcionarios y funcionarias, no manejen su auto después de haber trabajado 12 horas, muchachos, muchachas, por favor, cuídense un poco, porque la verdad que, claro, sos ministro o ministra, estás muy cansado, yo sé que es una señal de austeridad y de humildad y está muy bien, pero en algunos casos es un poco peligroso. Pero hay una cuestión más, Alfredo, cortita, ministros de Alfonsín de Defensa. En este caso hubo 2 casos consecutivos. Raúl Borrás fue el primer ministro de Defensa de Alfonsín en morir ejerciendo el cargo, la misma situación que padeció el sucesor, o sea, le pasó lo mismo, era como una maldición, era como terrible. Increíble eso. Efectivamente, porque lo sucedió Roque Carranza, que también falleció en un ataque cardíaco el 8 de febrero de 1986, y ahí sí tuvo un sesgo conspirativo, porque debido a la situación del país y las circunstancias poco habituales de su muerte, se sospechó la posibilidad de un asesinato, se hizo la denuncia, pero bueno, las primeras investigaciones judiciales desestimaron totalmente la posibilidad y el caso fue archivado. Si querés ahora, Flavia, vamos a las más escandalosas, porque acá también tenemos para hablar. Sí, siempre hay en este país dimisiones escandalosas y les pregunto a ustedes, por supuesto, ¿con cuál puedo empezar? Porque acá ustedes preguntaron cómo renunciarían y a nadie se le ocurrió decir vía Twitter, que es una renuncia. ¿Cómo? ¿Ahora está de moda eso o qué? Está un poco de moda eso, bueno, no sé si podemos decir de moda porque no es que lo ha hecho todo el mundo, pero sí, si nos remitimos al 2 de julio, o sea, recordemos que en este momento es 30 de julio, me estoy remitiendo al 2, no mucho tiempo atrás, el 2 de junio renunció Martín Guzmán, ministro de Economía de la Argentina, y renunció vía Twitter. ¿Cuándo lo hizo? Porque no fue casualidad, mientras hablaba en un acto Cristina Kirchner.
Mientras hablaba Cristina, Guzmán dijo, yo voy a tuitear mi carta de renuncia, que de hecho, y me acabo de fijar, es su tuit fijado, así que si entran al perfil de Guzmán, lo primero que van a encontrar es su carta de renuncia. Y por supuesto, Cristina, después de, bueno, el acto, la renuncia, todo lo que sabemos que sucedió ese fin de semana, dijo que esta renuncia fue un acto de tremenda irresponsabilidad política. También tenemos un audio de Cristina para dejarlo que lo diga ella en sus palabras. En este episodio que hemos vivido, donde el pasado día sábado nos enteramos de la intempestiva renuncia del ministro de Economía, que, y esto lo digo por Cristina Fernández de Kirchner, no se lo cargo a nadie, ustedes saben que cuando yo hablo por mí. No, así como tampoco permito que nadie hable por mí. Yo hablo por mí. Y creo que fue un inmenso acto de irresponsabilidad política. Creo también que fue un acto de desestabilización, en cierta manera, institucional, porque, a ver, el mundo como está, el país como está, el dólar como está, hacerlo enterar al presidente de una renuncia por Twitter, nada más ni nada menos que el ministro de Economía, no me parece bien. Más claro Bueno, agua, tenemos... ¿no? Más claro agua. A ver, Gaby quería comentar algo al respecto. Pero yo creo que también, Alfredo, es una manera de evitar que te puedan decir que no. Es decir, si tú haces público por encima, no estoy justificando nada, coincido muchísimo con lo dicho por Cristina, pero creo que es una manera de evitar que el presidente te pueda decir, no, no vas a renunciar y quiero que continúes. Es una manera también, es como cuando te peleas con tu novio y a la primera que vas a contarles a tu madre para no volver para atrás, ¿no? En este caso creo lo mismo, creo que lo lanzas públicamente y ya no hay posibilidad de volver para atrás, ¿no? Yo siempre pienso ahí que no hay proceso de dimisión feliz. Luego se puede hacer peor o muy peor, jugando así con las palabras, pero creo que es muy difícil, porque es una situación muy compleja. Lo que sí seguramente es cierto que lo normal sería hablarlo con tu presidente o presidenta, ¿no? Y a partir de ahí buscar el mecanismo, que yo creo que es lo que le molestó sobremanera a Cristina, aunque hoy en día lo del Twitter, yo me lo imagino perfectamente, dentro de un año vamos a hacer el mismo programa diciendo que lo hizo por TikTok en un baile. O sea, me lo imagino a la perfección. Tipos de dimisiones así. Así que bueno, no me sorprendería tanto. Para ir cerrando, Bahía, ¿algún dadito más de cierre? Sí, queremos aclarar que esto tampoco lo inaugura Guzmán, porque esto ya ha sucedido, porque hubo un ministro de Educación de la Rúa, Hugo Juri, que renunció en el medio de un anuncio justamente también de López Murphy. O sea que esto ya había pasado, esto parece una novedad total, pero la verdad es que ya había pasado en Argentina. Y por último tenemos el antiejemplo, el ministro eterno, lo vamos a mencionar, Guido Di Tella fue el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en las dos gestiones de Menem del 91 al 99, así que también tenemos un contraejemplo de ministros para siempre. No, tener un contraejemplo nos deja un poco como de algo de esperanza en medio de todo esto. Es como un buen momento. Hay ministros y ministras que pueden durar un poquito más de tiempo. Seguramente no serán de economía ni en la Argentina. Ay, bueno, pueden escribirnos si conocen algún tipo de, no sé, si conocen los datos, esto de Argentina, en otros países de América Latina, por favor, láncennos, o sea, cuéntenos de verdad. Y si creen que hay alguna dimisión que no hayamos saltado, también estamos dispuestos a contarlo en lo que queda de programa o el próximo. Y eso sí, el próximo sábado a lo mejor tenemos otro especial. Nunca se sabe en la Argentina. Paramos de Argentina, nos vamos a ir a Bolivia, ya al Chapare, en estos lugares con encanto. Seguimos en la pizarra.